días. Bien, espero que esté todo en orden, que se esté proyectando bien. Eh, Bien, comenzar por contarles de qué se trata mi presentación. Tal como lo acaba de decir Igna recién, vamos a hablar del rol de los sistemas GEMAO en la creación de gemelos digitales en el proceso de mantenimiento, pero le hemos puesto una coletilla más que es un paso a la vez. Ya les explicaré de qué se trata esto. Bueno, antes de comenzar, por cierto, agradecer al equipo de Fractal la invitación y encantado de estar esta tarde, bueno, para mí esta mañana, contarles que estoy transmitiendo desde acá de Burgos, España, pero encantado de estar con todos los colegas y amigos de toda Latinoamérica que bueno, hace un tiempo ya que no los veo a varios. Yo soy de Chile y ya llevo un par de años acá, así que bien, encantado por allá de compartir hoy día, gracias a la tecnología, toda esta integración y esta comunicación en tiempo real. Bien, esta presentación la he estructurado en 5 partes. Primero, darles un pequeño barniz de nuestro grupo de investigación de la Universidad de Sevilla. Luego, algunas preguntas y algunas definiciones acerca de qué es o qué son estos gemelos digitales y cuál es la discusión hoy por hoy acerca de ellos. Después de eso, una pequeña referencia en cuanto al marco de gestión respecto del cual en este mundo de los gemelos digitales en mantenimiento debiésemos movernos. Y finalmente, bueno, caso de negocio que en el fondo es contar una experiencia que hemos tenido precisamente en un proyecto de desarrollo de gemelos digitales, de investigación, junto con, también lo hicimos con el equipo de Fractal y desde donde sacamos algunas conclusiones que dan lugar a estas reflexiones y desafíos que, bueno, las comentaremos hacia el final de la presentación. Entonces, contarles que por mi parte somos un grupo de la Universidad de Sevilla que está dirigido por el profesor Adolfo Crespo. Probablemente muchos de ustedes ya en el mundo del mantenimiento han escuchado hablar de él en distintos másteres y otras cosas. Y bueno, hay una serie de publicaciones, no quiero entrar mucho en detalle en esto, una serie de publicaciones que las pueden encontrar por la red. La última de ellas que se las recomiendo, de hecho hay alguna referencia que la he dejado aquí en la misma presentación, que es un libro de gestión digital del mantenimiento. Y bueno, también hemos tenido oportunidad hace nada, el año pasado, que en Sevilla, de organizar el último Congreso Mundial de Gestión de Activos, bueno, donde se hablaron distintos temas y donde la digitalización fue uno de los temas centrales. Sin más preámbulos, entrar de lleno en materia y abrir la pregunta: ¿qué es un gemelo digital? Bueno, qué mejor que preguntárselo a una entidad digital, ¿no? Hoy día, ya lo saben muchos, tenemos a nuestro amigo ChatGPT y le podemos preguntar cualquier cosa. Bueno, más o menos. Luego discutiremos el sustento académico o no que tenga eso, pero en líneas generales, hoy día podemos preguntar y tenemos la respuesta. Si le preguntamos acá a GPT y le decimos, oye, ¿qué es lo que es un gemelo digital? Bueno, básicamente nos empieza a decir que es una réplica virtual y aquí van saliendo elementos de objetos, sistemas, procesos, entidades del mundo real y que finalmente pueden representar en tiempo real o casi. Es súper importante este punto, ¿eh? El casi real, porque aquí una cosa es la lista de los buenos deseos y otra cosa es lo que realmente podemos hacer. Y que bueno, lo vamos a utilizar para monitorear, simular, analizar y predecir comportamientos. Bien, estos comportamientos que de cierta manera
los vamos a utilizar en distintos ámbitos. Por cierto, lo que nos interesa a nosotros es el ámbito de la gestión de los activos. Y donde surgen distintos ejemplos, donde, por ejemplo, un gemelo digital, sabemos que en una máquina permite mejorar su rendimiento en tiempo real, sabemos que nos permite planificar y gestionar mejor un proyecto, sabemos que nos permite, en el campo de la salud, tener ciertas predicciones a propósito de los diagnósticos de atención médica. En resumen, y acá vamos rescatando algunos elementos importantes. Sabemos que es una representación digital detallada, sabemos que es en tiempo real o casi real, sabemos que estamos representando un algo, una cosa, ¿bien? Y esa cosa que le vamos a llamar entidad finalmente es bastante más amplia de lo que entendemos, que no es solamente la representación de una máquina como un dibujo, y sabemos para qué lo queremos, que en definitiva es para tomar decisiones y esas decisiones apunten a lograr una mayor eficiencia y en definitiva una optimización de un proceso determinado. Entonces, en concreto, ¿con qué nos quedamos de esta gran definición? Nos quedamos con que es necesario tener una entidad que vamos a alimentar con datos, ¿vale? Esos datos posteriormente, o sea, más que posteriormente, van a pertenecer o van a estar dentro de un marco de referencia, un modelo, porque en definitiva no es lo mismo hacer un gemelo digital de un proceso de gestión de mantenimiento que hacer un gemelo digital de un proceso de construcción de edificios a través de tecnología BIM o a través de otra cosa. O sea, el propósito, para qué queremos desarrollar el gemelo digital, dice mucho respecto de este marco de referencia y es importante tenerlo en cuenta de forma de que no empecemos a dar tiros al aire y efectivamente focalicemos el esfuerzo de este gemelo digital que queremos buscar. Entonces, ¿para qué queremos todo esto? Bueno, para tomar decisiones que van en pos de mejorar la eficiencia y la optimización, en este caso, de la gestión de nuestros activos. ¿Y para qué sirve? Bueno, podemos seguir preguntándole a nuestro amigo GPT y nos va a decir, bueno, sirve para muchas cosas. En el caso de diseño, sirve para simular estructuras, sirve para simular comportamientos térmicos o lo que ustedes quieran. En el caso del mantenimiento predictivo, interesante porque el monitoreo en tiempo real, de cierta manera, permite que se puedan predecir con ciertos algoritmos el comportamiento de los activos y anticiparnos a ciertas averías que, por cierto, nos van a resultar costosas. Ahora, ya sabemos que no a todo se le debería incorporar mantenimiento predictivo y por ahí va justamente el tema de no volvernos locos haciendo gemelos digitales. Optimización de procesos, la propia gestión de los activos como un proceso de negocio, ciudades inteligentes. Hay mucho de eso a propósito de los distintos desarrollos que hoy día se están haciendo y los gemelos digitales a nivel de modelos de datos que se están construyendo para, bueno, para todo, para edificios, para carreteras, para, bueno, lo que ustedes quieran. En resumen, y como ya lo hemos dicho, los gemelos digitales finalmente nos sirven o nos van a servir para modelar, simular y en definitiva analizar información para la toma de decisiones. Bien. Surge entonces una pregunta, ¿qué necesitamos para crear un gemelo digital? Y aquí ya nos metemos en un plano ya no tan informal, sino que en el mundo un poco más académico, parte de las publicaciones que estamos desarrollando y bueno, un paper que estamos ahí trabajando, habla de esto. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son estos pasos? Por un lado, necesitamos tener un objeto, pero la definición de ese objeto, bien, pareciera ser cotidiano, no lo es tanto. Cuando llegamos a nuestras instalaciones y queremos entender cuál es el objeto de mantenimiento, ni siquiera hablando de digitalización, muchas veces no somos capaces como mantenedores de reconocer cuál es ese sujeto. Y ese sujeto será la instalación completa, será el conjunto cinta transportadora, será el motor, será el reductor, será los rodamientos, no lo sabemos. Bien, entonces la clara definición de ese objeto es fundamental en el proceso de creación de estos gemelos digitales. Lo segundo es la selección de un framework que contextualice la digitalización que estamos haciendo, porque en definitiva, si lo que queremos hacer es un gemelo digital de un proceso de mantenimiento,
o un proceso de gestión de activos, bueno, el framework que tengamos que tener precisamente da cuenta de un proceso de mantenimiento, que no es un proceso de diseño, que no es un proceso de fabricación, que no es otra cosa en este caso, sino que un proceso de gestión de mantenimiento. Por lo tanto, es fundamental este framework y va a definir la forma en la que estructuramos nuestro gemelo digital. Y por cierto, en nuestro caso de uso que vamos a ver más adelante, precisamente es lo que da ventaja al uso del Gmao como herramienta en este proceso de creación del gemelo digital. Luego tenemos que hacer este reconocimiento de las entidades. Y las entidades, como dije, son cualquier cosa que queramos emular digitalmente. Un gemelo digital no es solamente la réplica o el dibujo a través de un plano del comportamiento de un equipo. Va mucho más allá. Considera sus variables de operación, considera sus variables de mantenimiento, considera una serie de cosas que son fundamentales para el resultado que estamos esperando. Estas entidades, bueno, toca definirlas dentro de ciertos dominios. ¿A qué pertenecen? Pertenecen a sus variables de operación, pertenecen a sus características técnicas, pertenecen a su proceso de decisión, pertenecen a los interventores dentro del proceso de mantenimiento, etcétera. Bien, y a partir de esta definición de entidades y dominios, bueno, toca ordenar la información, como no podía ser de otra forma. Con o sin gemelo digital, la clasificación y la subclasificación es fundamental. Y a partir de eso, bueno, definir las relaciones que existen entre cada una de estas entidades y dominios. En definitiva, una ontología que nos determine el comportamiento de lo que queremos modelar. Y a partir de eso, generaremos los modelos de datos que pondremos a correr, ¿bien? Y aquí sacando algunos ejemplos hoy día que está tan de moda del mundo del emprendimiento, la determinación de estos mínimos viables o producto mínimo viable, que en definitiva no es otra cosa que un proceso iterativo permanente, un proceso iterativo que nos permite efectivamente probar que lo que está saliendo de nuestro modelo es lo que queremos, que no lo es, bueno, nos devolvemos y nuevamente hacemos este proceso hasta ir ajustando. Una vez que ya tenemos el proceso ajustado, somos capaces de escalar. Y si lo que hicimos fue para una máquina y ahora lo necesitamos para dos, para tres, para la instalación completa, bueno, seremos capaces recién ahí de ir caminando esta maratón un paso a la vez, como ya lo hemos dicho. Bien, es súper importante tener claro en nuestro proceso y en nuestras ambiciones respecto de eso, de cómo lo vamos a lograr. Para que todo esto exista, bueno, tiene que existir una infraestructura, por un lado, y un modelo. Vamos a hablar aquí solo como referencia. Acá les dejaré un par de vínculos para que ustedes lo investiguen más en profundidad. Por un lado tenemos la IoT, que es la Internet de las Cosas Industrial, que en el fondo son los sensores y los dispositivos capaces de monitorizar y alimentar de información a cada uno de estos elementos, a cada una de estas entidades que finalmente se van a transformar en un gemelo digital de lo que queremos modelar. Y esos datos tendremos que estructurarlos y tendremos que homogenizarlos. Ya escuchaba recién unas presentaciones anteriores a propósito del hub de integración de datos de Fractal, que me pareció muy interesante. Bueno, por ese mismo lado va esto que tiene que ver con los modelos de datos y aquí hay una investigación muy interesante de la plataforma Industria 4.0. Son unos amigos alemanes que han hecho un desarrollo muy interesante. Lo pueden ver acá, si buscan plataforma i4.0.de y se meten aquí en esta primera publicación. Bueno, efectivamente es una guía que los va a orientar, si nunca han escuchado hablar de Asset Administration Shell, por dónde ir y cómo ir conociendo este modelo de datos, que en definitiva no es otra cosa que una estandarización, no es otra cosa que una manera estructurada y estandarizada de establecer las relaciones. ¿Entre qué? Entre estas entidades. Por un lado tenemos los sistemas, por otro lado tenemos los activos, tenemos las personas, tenemos las máquinas, tenemos todos los elementos que van a componer un sistema, desde donde cada uno de ellos va a ser
caracterizado no solamente por un modelo, sino que por un conjunto de modelos y submodelos de datos que van a venir alimentados de esta IoT y que van a empezar a tener relaciones entre ellos, relaciones que les vamos a llamar ciertamente ontologías o en definitiva lo que responde al framework que estamos seleccionando y a partir de las cuales las vamos a enviar a un entorno de procesamiento, que ese entorno de procesamiento finalmente es el que nos va a permitir encontrar las soluciones que estamos buscando. Bueno, nada, sin profundizar mucho más acá, les dejo estas publicaciones y ustedes pueden averiguar un poco más si se meten ahí en detalle. Si es necesario, como dije al principio, hablar de mantenimiento, necesitamos tener un framework. Y aquí hay una referencia respecto de este framework que, bueno, hemos actualizado y se ha publicado hace un poco, hace nada, en este libro que acá les dejo también la referencia, que es Gestión Digital del Mantenimiento del profesor Crespo. En definitiva, no es otra cosa que un modelo de entrada, procesamiento y salida de datos, bien, de información, que por una parte se alimenta con los sistemas y aquí es donde la cosa se empieza a complicar porque efectivamente hoy por hoy tenemos un sinfín de sistemas que pueden alimentar de información nuestro modelo de datos y nos podemos perder en esa carrera. Esos datos, como ya se ha dicho, tenemos que ser capaces de extraerlos, transformarlos y cargarlos para que sean digeridos por distintas aplicaciones que finalmente nos lleven a entrar en el core de nuestro proceso, que el core de nuestro proceso es la gestión de mantenimiento. Y esa gestión de mantenimiento, bueno, hace referencia al modelo tradicional, que quienes lo habrán leído por ahí, este modelo de la fase de Crespo, donde partimos haciendo un análisis de criticidad, vamos seleccionando las acciones de gestión con cada uno de nuestros equipos y así hacemos el recorrido completo en el proceso. ¿Para qué? Bueno, para tener nuestras salidas que en el fondo serán la ponderación o la evaluación de nuestra matriz de criticidad de los elementos, el modelo propio de criticidad, la optimización o no de los planes de mantenimiento, la optimización o no de los fallos crónicos, los análisis del monitoreo de condiciones, los análisis del ciclo de vida, etc. Son todas las salidas que pretendemos extraer para un modelo de gestión de mantenimiento en particular, que estamos hablando de eso. Luego, si queremos un poco entender dónde viven, en qué tipo de sistemas viven las distintas entidades o las informaciones, bueno, aquí varias referencias. Una de Gartner, que nos hace, de acuerdo al ciclo vía, una separación de los activos y nos dice, por un lado tenemos los EAM, por otro lado tenemos, bueno, si es que hablamos de la administración del mantenimiento, por otro lado tenemos los APM, si es que hablamos de la gestión del desempeño de los mismos, y por otro lado tenemos los AIP, que en el fondo son los sistemas ya para la toma de decisión de inversiones, donde en definitiva podremos a largo o mediano plazo poder empezar a tomar decisiones con la información. Entonces hay distintos tipos de sistemas que conviven para la generación de estos gemelos digitales. Y también acá Crespo hace una referencia y nos contextualiza hoy día dónde están los AIP, dónde están los APM y dónde están los EAM respecto a cada una de las actividades del ciclo tradicional de mantenimiento en función de su etapa del ciclo de vida. Y como una referencia complementaria, justamente aquí Verdantix hace también otra referencia y lo ordena de una manera bastante práctica, donde podemos ver en un horizonte temporal qué cosas se deciden hoy día en tiempo real, qué cosas son a la semana, qué cosas son al año y dónde están estas herramientas, dónde están los APM, dónde están los EAM, dónde están los AIP y cómo afectan, ya sea al proceso de control en tiempo real o al proceso de mejoramiento, planificación o optimización estratégica. Bueno, todo eso que tiene que ver con cómo ordenamos los datos o cómo ordenamos los sistemas que nos van a alimentar de datos, nos lleva de nuevo a la misma propuesta inicial. Tenemos una entidad, tenemos datos que son capaces de alimentar esas entidades y tenemos un modelo que gobierna, ahora sí lo vamos entendiendo un poco mejor, que gobierna esta información, ¿para qué?
para poder tomar decisiones en pos de mejorar la eficiencia y generar una optimización de nuestro proceso de gestión de mantenimiento y gestión de activos. Entrando entonces ya en el detalle de nuestro modelo, no sé cómo estoy de tiempo, bueno, me imagino que bien todavía. Entrando en el detalle de nuestro modelo, contarles que lo que hicimos fue el desarrollo de un gemelo digital de un servicio de mantenimiento, de proceso de mantenimiento de una flota de material rodante ferroviaria. Bien, acá en España, en una de las empresas ferroviarias que existen. Y el modelo obedece, en términos sencillos, a este esquema que estamos mostrando acá. Tenemos un proceso de taller, tenemos equipamiento, tenemos por otro lado una flota que pasa por distintos talleres y lo que queremos en definitiva es estructurar un gemelo digital que en una primera etapa nos lleve a emular el proceso de ejecución de las tareas de mantenimiento y bueno, finalmente esto sea capaz de ir escalando, pasando por el mantenimiento de la flota, pasando por la optimización de los procesos de mantenimiento y finalmente llegando a modelos de desarrollo de estado de salud u otros más que nos permita el gemelo digital. Esto en sencillo por presentarles el caso. Y aquí viene un poco lo duro, cuando ya nos metemos en el detalle y queremos entender qué es este gemelo digital y cuáles son estos sujetos de datos para construir la información, bueno, nos vamos al mundo real del mantenimiento. Y muchas veces, por eso titulé esta presentación paso a paso, muchas veces queremos correr la maratón y la verdad es que no hemos aprendido ni siquiera a caminar. Y cuando entramos en las empresas y realmente queremos hacer un proceso de digitalización, nos encontramos con esto, nos encontramos con que el mantenimiento se hace muchas veces en función de registro físico, en función de toma de datos en planillas de información, y a veces ni eso, a veces ni eso. Esto es un proceso de certificación ferroviario formal, por lo tanto sí tiene toda esta documentación, pero en el mundo normal o cotidiano del mantenimiento a veces encontramos que ni registro existe. Entonces malamente podemos ir a un modelo de salud de datos, un modelo de gemelo digital, un modelo de integración, si bueno, no tenemos ni siquiera las bases construidas. Entonces es fundamental que esas bases existan. ¿Cómo funcionaba este modelo? Bueno, tenemos un certificado de aptitud servicio, que es este que está acá, donde tenemos una serie de checks que deben ser cumplidos a través de cada uno de estos protocolos. Se me fue ahí. A través de cada uno de estos protocolos, y bueno, estos protocolos en definitiva habilitarán esta aptitud de servicio. Bueno, pero cada uno de estos protocolos es firmado por un técnico que tiene que tener una certificación, es desarrollado con ciertas herramientas que tienen que tener un protocolo de control, es gobernado de acuerdo a ciertos parámetros que tienen que estar medidos conforme a lo establecido en una normativa específica, etc. Entonces, ¿cuáles serán nuestras entidades? Bueno, justamente esas entidades que por un lado nos van a proporcionar información del técnico, por otro lado nos van a proporcionar información de las herramientas, por otro lado información de los datos de medición del equipo, por otro lado los datos del equipo, por otro lado los protocolos de control, la fecha, etc. Entonces, cada una de esas cosas pasa a formar parte de estas entidades que las vamos a comenzar a digerir. Aquí nos aparece, por cierto, Fractal como herramienta en estos paquetes de información, paquetes de datos que se van a transformar finalmente en el resultado esperado como modelación del gemelo digital de nuestro proceso de mantenimiento. En sencillo, en términos de arquitectura, y hablando ya aquí un poquito más de sistemas, no voy a entrar en detalle porque no es el propósito de esta presentación, pero ya a nivel de sistema nos empiezan a aparecer desde un esquema, que es esto que tenemos aquí, de integración de los datos, ya cosas un poquito más específicas como el desarrollo de buses de información que van a ser alimentados desde distintas fuentes, colectores de datos, colectores IoT, datos programados a través de triggers que generen cierta información, el propio gemado, etcétera, otros buses de información, etcétera. Todo esto a nivel de arquitectura de sistema, por entender que, bueno, efectivamente ya cuando empezamos a hablar de gemelos digitales también nos metemos en un mundo que es el mundo de la informática.
que nos guste o no, tenemos que lograr entenderlo por no caer en la tentación de hacer un modelo informático sin sentido y tener la capacidad de gobernar nosotros como gestores de mantenimiento el desarrollo de nuestros gemelos digitales para la toma de decisión respecto a lo que queremos como resultado. Porque esto es mucho más que informática, creo que eso lo tenemos todos claro. Esto es generar un modelo para poder tomar decisiones. ¿Y cómo nos queda finalmente en nuestro caso de estudio este modelo? Bien, como les decía a un principio, por un lado teníamos las máquinas y el taller, por otro lado teníamos el sistema de certificación, con todos los procesos de taller efectivos de control de cada una de las variables, de cada uno de los parámetros técnicos, de cada técnico con sus acreditaciones, del control en tiempo real de la entrada o salida del equipo en taller a través de dispositivos RFID, etcétera. Por otro lado, tenemos el propio sistema de certificación, que es un sistema que de cierta manera gobierna y nos obliga a tener un flujo determinado para las tareas que se tienen que ejecutar en el proceso de mantenimiento y además tiene que existir una cierta trazabilidad. Y por otro lado, tenemos las propias tecnologías, donde aquí ya nos metemos en un tema más de arquitectura y de sistemas que van a hacer posible la incorporación de toda esta información a un modelo. Entonces, en este concepto end-to-end de digitalización, ¿qué tenemos? Tenemos los equipos, tenemos servicios que vienen con mediciones externas que también tienen que estar certificados, que se van a comunicar directamente a la nube. Tenemos, por otro lado, las fichas de mantenimiento que tocará transformarlas en elementos digitales a través de una tablet o a través de algún dispositivo digital que nos permita captar esa información en tiempo real y en campo. Tenemos las certificaciones del técnico y tenemos otras variables más que van a alimentar el proceso de ejecución del mantenimiento. Y aquí es donde aparece el gemado, en particular lo hicimos con Fractal como ejemplo, pero bueno, el gemado como elemento estructurante dentro del modelo de gestión de datos. Y finalmente, el gemado, ¿qué nos permite? Nos permite tener una estructura suficiente como para poder estructurar la información porque recoge un proceso de mantenimiento, ¿bien? A partir de eso tenemos distintas salidas que nos van a permitir generar esta certificación y finalmente nuestro gemelo digital que vamos a recoger acá a nivel de sistema en las distintas plataformas. Plataformas de gestión de los datos, digestión de los datos, plataformas de modelación, machine learning, bueno, y todo lo que ustedes quieran ya de cara a aplicarle sistemas. Bueno, y con esto ya vamos terminando y llegamos a este rol del gemado como eje estructurante. En particular, y acá tenemos varias pantallitas de lo que hicimos como ejercicio, ¿cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son estas entidades que podemos recoger finalmente del gemado? Si no contamos con el gemado, todos estos elementos que están acá, la verdad que se transforman en elementos sueltos que no tienen una estructura, ¿bien? Entonces el gemado, de cierta manera, nos permite avanzar el camino, pero no solamente nos permite avanzar el camino, sino que en el proceso de digitalización, si no tenemos esta estructura y no tenemos esta columna vertebral de los datos que nos va a generar una cierta arquitectura, nos va a ser imposible finalmente lograr resultados en la creación de estos gemelos digitales y finalmente estos procesos que emulen la toma de decisión, que emulen para generar una toma de decisión nuestro sistema. Entonces, bueno, lo primero que todo que nos brinda el gemado como eje estructurante es la definición de un activo, ¿bien? Nos obliga de cierta manera a definir cuáles son nuestros activos, cómo esos activos están estructurados en una estructura técnica, que la podemos hacer en base a alguna normativa, que la podemos hacer en base a un sistema, y finalmente todos el resto de los elementos que ya habíamos definido en el modelo, el recurso humano, el control y certificación de la herramienta, el control y certificación y trazabilidad de los repuestos, la geolocalización, las fichas de tarea, el plan de mantenimiento, el historial, el control de los medidores, los datos de inteligencia de negocio, que ya están incorporados. A ver, y aquí, por decirlo, porque estamos en la casa, en algunos gemados como Fractal o el que queramos seleccionar, en definitiva, estamos hablando de tener esta columna vertebral que nos permita estructurar los datos y que finalmente a partir de eso explotemos con sistemas de entrada y con sistemas de salida
lo que queremos para nuestro gemelo digital. Bueno, en honor al tiempo, porque sé que voy un poquito justo, pasar a nuestras reflexiones y desafíos. La primera pregunta que surge es, bueno, si estamos realmente preparados para la industria 4.0, en este marco de definiciones de gemelo digital, que lo reitero, como hablábamos en las primeras láminas, no está totalmente definido en la industria realmente qué es lo que es un gemelo digital. En el mundo académico todavía es parte de la discusión, existen definiciones por parte de los proveedores, existen definiciones por parte de la propia academia. Y en definitiva, ahí queremos converger a una definición común, pero que bueno, todavía está abierta y que es necesario ir trabajando. ¿Estamos realmente preparados? ¿Sabemos caminar antes de correr esta maratón? Bueno, esa pregunta la voy a dejar planteada. ¿Nuestros procesos de decisión finalmente están determinados y obedecen a ciertos modelos de gestión que nos permitan que estos modelos sean susceptibles de ser digitalizados? Aquí lo importante es el proceso, no si yo hago un gemelo digital y hago ciencia ficción finalmente de esto. Bueno, hemos reconocido el sujeto de nuestra gestión, el activo, sabemos cuál es nuestro activo, cuál es el nivel de intervención, cuál es el activo mantenible y cómo eso afecta realmente al negocio con una perspectiva de sistema. Tenemos que definirlo. Contamos con sistemas de información elementales, y aquí particularmente me refiero a los sistemas gemados que nos permitan dar un primer paso hacia la digitalización. Malamente podemos llegar a una digitalización muy avanzada si este primer paso no lo tenemos resuelto. Son, por último, las competencias de nuestros equipos, de ustedes mismos, las necesarias para enfrentar esta nueva era digital. Y aquí es que tenemos que transformarnos. ¿Ah? Tenemos que transformarnos porque directamente empezamos a hablar de sistemas, empezamos a hablar de software, empezamos a hablar de IoT y otras cosas que tenemos que incorporar dentro de nuestro lenguaje de cara a enfrentar esta nueva era de la gestión del mantenimiento, pero también de la gestión en general en este mundo digitalizado, en este mundo que nos demanda otras competencias a las que teníamos hace no más de una década y que en definitiva son las que nos van a permitir generar los cambios dentro de nuestras organizaciones. Pues bien, las respuestas las dejo, o las reflexiones las dejo en vuestras manos y encantado de haber participado en este Congreso de Héroes del Mantenimiento. Muchas gracias. Mauricio, gracias a ti, de verdad, un reconocimiento especial por haber madrugado para acompañarnos hoy en nuestra segunda edición y cerrar con broche de oro nuestra segunda edición de Héroes del Mantenimiento. En verdad, de corazón, de parte de todo el equipo Fractal, te damos las gracias. Estuvo increíble esta ponencia. De verdad que nos dejaste muy claro el significado y cómo funcionan los gemelos digitales. Y bueno, si quieres pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas. Y quiero aprovechar que, bueno, mucha gente a través del chat está comentando, están felicitándote, todas las ponencias son de un nivel grandísimo el día de hoy. Y bueno, merecía todas las felicitaciones y los buenos comentarios que están a través del chat. No, Ahora muchas te voy a gracias. leer. Perdón por el tiempo, pero bueno, es que tratamos de ir un poco más rápido, pero ya no se puede explicar en menos tiempo. No te preocupes. Ahora, bueno, vamos con las preguntas. Tenemos una pregunta de Cristóbal Romero que dice, Mauricio, creo que Navantia está pensando en usar Lifi. ¿Sabes algo de eso? Y después otra pregunta del mismo que complementa, ¿sabes algo de Lifi para controlar los sensores de mantenimiento? No, bueno, en el aspecto específico, Lifi, desconozco la tecnología, no he escuchado hablar de ello en particular, así que ahí no te podría responder en específico qué están haciendo ellos. Si me comentas un poco más de qué se trata y el contexto, te lo puedo... bueno, pero te dejo mi correo, que nosotros estamos en eso investigando siempre, entonces si me quieren mandar la pregunta al correo, oye, encantado lo investigamos y te lo respondo. Buenísimo, bueno, gracias por poner tu correo a la orden. Ya saben todo lo que necesiten tener o quieran aclarar cualquier duda con Mauricio, que está
Completamente a la orden. Tenemos otra preguntita de Carolina Rosal. Ella nos pregunta, ¿todo lo que hacemos en mantenimiento se puede reducir a la gestión de una base de datos de una entidad? Un poco más complejo que eso, ¿ah? Es un poco más complejo que eso porque en realidad la primera respuesta sería sí, ¿vale? Sería sí, pero en definitiva la clave está en identificar esas entidades y esos dominios donde pertenecen esas entidades de forma tal que después las podamos transformar en información susceptible de ser digitalizada. Yo no quiero decir una base de datos, porque en definitiva si hablamos de una base de datos hablamos de datos convencionales, pero también podríamos estar hablando de imágenes, de termografías que son procesadas a través de ciertos algoritmos de inteligencia artificial o algoritmos cognitivos de machine learning y otro tipo, que en definitiva nos van a permitir optimizar un proceso de toma de decisión. Pero en resumen, sí. En resumen, todas las actividades que hacemos en mantenimiento son susceptibles de ser digitalizadas. Sin ir más lejos, en el ejemplo que yo les enseñé, justamente trataba de eso. Trataba de que es un proceso de mantenimiento donde se hace mantenimiento a unos equipos ferroviarios, pero donde, por ejemplo, la certificación que tiene el técnico para poder intervenir ese equipo tiene que tener una trazabilidad. Y estoy hablando de su carnet. Ese carnet tiene que, en definitiva, vivir digitalmente en alguna parte de forma tal que le dé un check para que en el proceso de firma de ese técnico efectivamente tengamos el go, el ok del protocolo que está firmando. Y así otras cosas, las herramientas que tienen un proceso de calibración que vienen de un laboratorio donde efectivamente podemos integrarlo también, las inspecciones visuales, la fotografía, etcétera, todo es completamente integrable. Las propias operaciones de mantenimiento y el tiempo de control también. O sea, por ejemplo, justamente a través del uso de Fractal, que te permite tener una movilidad de forma nativa y donde tú puedes ir tomando los datos punto a punto, bueno, puedes ir haciendo esta integración en tiempo real. Entonces, sí, en principio sí, no necesariamente en una base de datos, sí en un modelo de datos que es un poquito más amplio. Yo lo que te recomiendo es meterse ahí en la lámina esta que les mostré de Asset Administration Shell, donde se habla, creo que está por acá arriba, bueno, esta que está aquí, de la plataforma 4.0 con estos modelos de Asset Administration Shell, que en definitiva, a ver, son modelos de interoperatividad de datos para lo que es la industria 4.0, pero en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De que un activo, en base a distintos submodelos de lo que sea que quiera simular, lo transformas en un elemento 100% digital. Buenísimo. Oye, Mauricio, de verdad, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Esperamos verte pronto en cualquiera de nuestros eventos. Y bueno, ha sido excelente que nos hayas acompañado el día de hoy para ti, la noche para nosotros. Así Bien. que nos vemos pronto. Bien, bien, muchas gracias por la invitación y encantado de participar junto con ustedes en este congreso.